Episodio 1. La monja y la sangre. Dios no nos está mirando porque llora. Última grabación de Sor Alba Aranda. La lluvia caía con furia sobre los cristales de la habitación. Eran las 3 de la madrugada cuando Lucía despertó sobresaltada. Su teléfono vibraba con insistencia, iluminando la oscuridad. Era un mensaje de voz. De su hermana. Lucía apretó el dispositivo con manos temblorosas. Hacía 3 días que Sor Alba, novicia del monasterio de San Jerónimo de las Llamas, no respondía. Había asumido que estaría en oración, aislada, pero aquella nota de voz tenía algo distinto. La voz de Alba era apenas un susurro, entrecortada, como si hablara desde un lugar donde el aire se rehusaba a existir. Lucía, no me busques. Ya es tarde. He visto algo que no debía ver. Dios no nos está mirando porque llora. No estoy sola. Él tiene hijos. La grabación terminó con un golpe seco y un sonido húmedo, como carne siendo arrastrada sobre piedra. Lucía sintió un escalofrío helarle la espalda. Días después, Navarra. El monasterio se alzaba como un espectro de piedra entre la neblina, abandonado por el tiempo, pero no por los secretos. Lucía, periodista de investigación y abiertamente atea, llegó decidida a encontrar a su hermana o, al menos, su cadáver. Soy familia de una de sus monjas. Desapareció. Quiero entrar. Un sacerdote viejo, con mirada de perro vencido, la detuvo en la entrada. Aquí no entra nadie sin fe. Entonces empiezo a creer. No fue una súplica. Fue una amenaza. La primera revelación. El primer día. Nada. El segundo. El monasterio susurraba. El tercer día. Lo encontró. En una cripta sellada bajo la capilla principal, cubierta de polvo y silencio. Lucía vio algo que la cambió para siempre. Un niño, de unos 7 años, cubierto de barro seco, con la piel pegada al hueso. Respiraba. No tenía ojos. Y aún así, al girar la cabeza hacia ella, Lucía sintió que le miraba el alma. Tu hermana me habló. Dijo que vendrías. Dijo con una voz que no era de niño, ni de hombre, sino de algo antiguo. Lucía retrocedió. Su instinto gritaba huye, pero sus pies se clavaron como estacas en el suelo. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz quebrada. Soy uno de ellos. Uno de los que Dios olvidó enterrar. Última escena. Esa noche, mientras dormía en la celda de su hermana, la cruz de madera colgada en la pared se partió en 2. Y en el reverso, escrito en lo que parecía sangre seca, Lucía leyó una palabra que no conocía, pero que su corazón entendió. Primogénito. Episodio 2. El niño sin ojos. El alma no necesita ojos, solo heridas abiertas. El niño del monasterio. 1. El despertar de lo imposible. Lucía no dormía, después de ver al niño sin ojos. Cada parpadeo suyo era una batalla contra el horror. Afuera, la niebla envolvía el monasterio como una promesa de entierro. Dentro, el silencio era tan espeso que se podía cortar con un Padre Nuestro. El niño estaba allí, de pie, en la esquina de la celda, con la cabeza ladeada como si escuchara lo que ella pensaba. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó Lucía sin aliento. ¿Dónde mueren los que no mienten?, respondió él. Sus palabras no tenían peso infantil. Hablaba con la solemnidad de un profeta, con una lengua que no temía al infierno. 2. El archivo oculto. El padre Mauro, un sacerdote anciano con manos deformadas por la artritis, observaba a Lucía desde lejos. Él conocía al niño. Su nombre jamás se había pronunciado fuera de los muros de San Jerónimo. Nadie debía saberlo. Pero esa noche, algo lo quebró. La llevó al archivo antiguo. Una puerta oculta tras el altar, abierta solo con una llave de hueso. Dentro, pergaminos que databan del siglo XVII, sellados con sangre. Todos hablaban de los nacidos del lamento divino, niños que aparecían tras eventos sobrenaturales, con dones imposibles de entender, y una sentencia inmediata: debían morir. Lucía leyó un fragmento que le heló la sangre. Nacen sin ojos, pero ven la verdad. Caminan sin sombra, pero traen la luz que quema. Ellos no son ángeles, son respuestas. ¿Cuántos hubo?, preguntó ella. 33. El último desapareció en 1702. Hasta ahora. Lucía supo entonces que el niño que había visto era mucho más que una víctima. Era una profecía andante. 3. La visión del niño. Al anochecer, el niño volvió a aparecer frente a ella. Esta vez, extendió su mano y la tocó. Y en ese instante, Lucía vio,
pero no con los ojos. Vio a su hermana siendo llevada por figuras encapuchadas. Vio un altar, sangre, una palabra tallada en el suelo con cuchillos, bendición. Y luego, vio algo que la hizo gritar. A ella misma, cubierta de sangre, sosteniendo un crucifijo invertido. Sonriendo. Cuando despertó, estaba sola, pero en su mano, tenía un trozo de tela. El hábito de Sor Alba. Y aún húmedo. 4. Última escena. Lucía corre por el monasterio. Encuentra la cripta nuevamente. Pero el niño ya no está. Solo hay una nota escrita con ceniza. Si quieres encontrar a tu hermana, primero tendrás que recordar que le prometiste a Dios. Antes de nacer. Lucía cae de rodillas. No por fe, por miedo. Porque, por primera vez, empieza a recordar cosas que jamás vivió. Episodio 3. Los documentos de San Jerónimo. No naciste por casualidad. Fuiste escrita con fuego en una Biblia que ya no existe. Fragmento prohibido del Códice de San Jerónimo. 1. El Códice maldito. El padre Mauro no había dormido desde que Lucía llegó. No por culpa de ella, sino por culpa de él. Aquel que había regresado. Usted sabe quién es ese niño. Lo acusó Lucía. Ese niño no es quien. Es lo que no debía volver. Esa misma noche, Mauro la llevó a una sala enterrada bajo el monasterio, la biblioteca sellada de San Jerónimo. Allí reposaba un códice prohibido. Un manuscrito encuadernado con piel humana. Sin título. Solo una cruz rota grabada a fuego. Dentro, se narraban milagros que nunca aparecieron en la Biblia. Uno de ellos contaba la historia de una mujer estéril que, tras llorar sangre durante 7 días, quedó embarazada de un hijo que no tendría sombra ni aliento propio. Ese niño sería enterrado vivo por orden de la Iglesia. Lucía tembló al pasar la página. El nombre de la mujer era Aranda. Como ella, como su hermana. Este no es un códice de historia. Susurró Mauro. Es un espejo del alma escrita antes de nacer. 2. La carta no enviada. De regreso a la celda de su hermana, Lucía encontró una carta oculta en el colchón. La carta no tenía destinatario, pero sí confesión. Lucía, si lees esto, es que ya no estoy en este mundo. Perdóname. Yo te ofrecí. Lo hice sin saber qué eras. El padre Mauro me mostró tu nombre en un texto sellado. No eras hija del mundo. Eras hija del pacto. Lucía dejó caer la carta. Cada palabra ardía como verdad reconocida en el fondo del alma. Su madre había muerto al nacer ella. Su padre nunca fue mencionado. Y si todo lo que creía era una máscara. 3. El símbolo de la promesa. En el códice, una ilustración mostraba un símbolo antiguo, una cruz con 3 lágrimas cayendo hacia arriba. Lucía lo había visto antes en su nuca. Una marca de nacimiento. El padre Mauro la miró con terror. Tú no viniste a buscar a tu hermana, murmuró. Viniste porque era la hora. Porque tú eres la llave. La marca brilló en la penumbra. Un calor invadió el aire. Y de repente, todas las velas del monasterio se apagaron al mismo tiempo. Un sonido gutural surgió de la cripta. Y una voz. No del niño. No de hombre. Sino de algo que no respiraba. Ella ha recordado. El primero puede despertar. 4. Última escena. Lucía cae al suelo. Tiene una visión. 3 niños. Uno en fuego. Otro en sombra. Y uno, el más pequeño, cubierto de sangre, pero con alas en la espalda. Todos la miran. Y le dicen al unísono. No eres hija de Eva. Eres semilla del silencio. Y el silencio está harto de callar. Episodio 4. La visión del feto quemado. No es vida. No es muerte. Es lo que Dios temió haber creado. Inscripción en un relicario prohibido. 1. El relicario del cuarto muro. A la mañana siguiente, el cielo sobre el monasterio se tornó gris ceniza. Ni los cuervos se atrevieron a cantar. Lucía, guiada por un sueño recurrente, una cruz ardiendo, una cuna vacía, y una mujer sin rostro, siguió su instinto hasta una pared oculta en la antigua sala de confesiones. Allí encontró un relicario empotrado en la piedra, cubierto por una red de rosarios oxidados. Cuando lo abrió, un hedor seco e inhumano inundó el lugar. Dentro, protegido por vidrio sagrado y cadenas de plata, había un feto momificado, completamente ennegrecido por el fuego, pero intacto, y con una expresión de sonrisa. Una inscripción en latín rezaba: quemado, pero vivo, nacido del clamor de una madre que no debía rezar. 2. El toque que desata lo oculto. Lucía extendió su mano, ignorando el temblor.
El miedo, la lógica, tocó el vidrio. Y en ese instante, todo cambió. La piedra tembló, las paredes sangraron agua bendita. Y Lucía fue arrojada a una visión. Se vio en otro siglo, vestida de hábito, gritando mientras era amarrada a un altar. Un círculo de sacerdotes cantaba en latín mientras una figura encapuchada colocaba el mismo feto quemado sobre su vientre. El feto se movía, y su voz no era humana. Decía: serás madre de lo que fue abortado del cielo. Tu vientre no da vida, da revelación. 3. El niño y la risa de Dios. Lucía despertó con el rostro bañado en sudor. El relicario estaba vacío. El feto había desaparecido. Una risa infantil resonó en el pasillo. Corrió, giró la esquina, y allí estaba el niño sin ojos, sosteniendo algo en sus manos. Lo devolví, dijo sonriendo, pero ahora él sabe que te acordaste. ¿El quién?, murmuró Lucía. El niño levantó el dedo, y apuntó hacia el cielo. El que fue abortado del trono. Un trueno desgarró el cielo, pero no había nubes, solo una línea negra cruzando el firmamento, como una cicatriz. 4. Última escena. Lucía, sola, se arrodilla en la capilla. La cruz del altar principal ha girado, está al revés. Una voz habla desde la nada. Has abierto el vientre del recuerdo. Pronto, recordarás tu parto. Y el mundo también. Episodio 5. Los milagros que no se publicaron. ¿Qué es un milagro? Sino la venganza de lo divino ante el olvido humano. Manuscrito anónimo de El Vaticano. Archivo negro. 1. El retorno de lo oculto. Lucía ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, un nuevo recuerdo emergía. Pero no era suyo. Eran recuerdos de otros. De niños. Esa mañana, en el confesionario, encontró una hoja que no estaba allí la noche anterior. Escrita a mano. Tinta fresca. Sin firma. Están regresando. Ya no son sueños. Son convocatorias. Tienes que verlos antes de que el Vaticano los borre otra vez. 2. 3 nombres. 3 milagros. Lucía encontró una lista en el Códice de San Jerónimo. 3 niños. 3 milagros no registrados. 1. Alma Vargas, Colombia. 1993. Ciega de nacimiento. A los 8 años. Miró al cielo y dijo: Dios no está allí. Está adentro. Desde ese día, pudo ver el futuro de cualquiera que tocara. La iglesia la declaró poseída. Murió accidentalmente quemada en su cama. 2. Benjamín El Haddad, Líbano. 1984. Nacido sin lengua. A los 11, durante una misa, comenzó a recitar los salmos en 7 idiomas antiguos. Uno de ellos, jamás documentado, un día desapareció. Nunca más fue visto. 3. Sofía L. Martínez, España. 2001. Expulsaba hostias consagradas por la boca cada vez que alguien mentía cerca de ella. El obispo ordenó exorcismo. Sofía murió deshidratada tras expulsar 74 hostias en una noche. El acta oficial dice: trastorno alimenticio. Lucía temblaba. Cada historia era una advertencia. 3. La aparición en el pasillo. Esa noche, mientras cruzaba el claustro, lo vio. Una niña, descalza, de unos 10 años. Los ojos vendados con tela blanca. Avanzaba lentamente y sus pies no tocaban el suelo. Lucía se congeló. La niña levantó la cabeza y habló. No soy Sofía. Yo fui la última. Tú serás la siguiente. La pared detrás de la niña comenzó a agrietarse. De la grieta, emergió una figura más alta. Un joven cubierto de símbolos en la piel. Cada símbolo era un nombre. Uno brillaba más que el resto. Lucía. La niña tocó el brazo de Lucía. Un destello de luz. Y de pronto Lucía vio una sala con 33 camillas. En cada una, un niño dormido, con tubos, crucifijos clavados en el pecho, y etiquetas del Vaticano. Una voz susurró: no murieron. Están esperando que tú abras la jaula. 4. Última escena. Lucía, en su celda, escribe en su libreta. Pero al voltear la hoja, no hay tinta, solo sangre. Y en ella, aparecen 3 palabras escritas solas. No los entierres. Una campana suena en el monasterio. Pero nadie la tocó. Episodio 6. El cardenal que oía voces. La primera vez que lo escuché, lloré. La segunda vez, comencé a escribir lo que él ya sabía. Diario privado del cardenal Mateo Rivas. 1. El diario sellado.
Lucía encontró una carta sin remitente junto al relicario vacío. No busques en los vivos. Busca en los muertos que aún dictan. La guía llevó a una cripta olvidada bajo el archivo vaticano del monasterio. Allí yacía el cuerpo embalsamado de un hombre con ropas cardenalicias, Mateo Rivas. Fallecido en 1967 por paro cardíaco espontáneo. A su lado, un cofre de hierro sellado con 3 llaves simbólicas, fe, silencio y sangre. Lucía lo abrió con la cruz invertida de su hermana, una gota de su propia sangre y una oración que nunca creyó pronunciar. Dentro, el diario maldito del cardenal. La primera página decía: he oído la voz del que no cayó, sino que fue empujado por los celosos del cielo. 2. El testimonio. Mateo Rivas afirmaba haber recibido visiones desde los 14 años. Pero no eran de la Virgen, ni de Cristo, ni del diablo, sino de una entidad sin nombre, sin sombra, sin juicio, una presencia que se manifestaba como un niño cubierto de fuego sin calor, con la mirada de 1000 siglos. El cardenal lo llamó, el que fue concebido por voluntad directa de Dios, pero desechado por los hombres. A lo largo de 300 páginas, Rivas relataba la conversación más constante de su vida. Una voz que no gritaba, no exigía, solo lloraba, y cada vez que esa voz lloraba, una estatua en el Vaticano sangraba. 3. La visita. Esa noche, Lucía soñó con una iglesia en ruinas. En el altar, una figura sentada, alta, delgada, envuelta en telas negras y alas rasgadas. Un aura luminosa giraba en su cabeza, pero rota en 3 partes. La figura la miró. Tenía el rostro de un niño, pero los ojos de un universo que ya no existe. No soy Lucifer. Soy el que se negó a elegir bando. Soy el hijo sin madre. El suspiro antes del Edén. El primer testigo del silencio de Dios. Lucía cayó de rodillas. No por devoción, sino porque su cuerpo entendía algo que su mente aún no podía nombrar. La figura se acercó y susurró: tú eres la puerta. Los niños son la llave. Y el juicio ya ha comenzado. 4. Última escena. Al despertar, Lucía encontró su piel marcada por un nuevo símbolo. Una lágrima con alas. Y en la pared, escrita en carbón, lo que se cayó, fue el cielo mismo. Fuera del monasterio, una niña de 6 años, muda de nacimiento, empieza a cantar en arameo antiguo mientras las palomas caen muertas del cielo. Episodio 7. Las cenizas de los elegidos. Dios guardó silencio tanto tiempo, que sus ángeles olvidaron a quién obedecer. Fragmento del Tercer Testamento prohibido. 1. Las cenizas en el altar. El monasterio no olía a incienso. Olía a hueso quemado. Lucía descendió hasta una cámara subterránea que solo se abría cuando se leía en voz alta un versículo bíblico, que no existía en ninguna Biblia oficial. Y cuando los elegidos no fueron salvados, sus cenizas hablaron por ellos. Dentro de la cámara, descubrió 33 urnas antiguas. Cada una tenía un símbolo diferente, no cruces, sino ojos cerrados, bocas selladas, espinas en forma de letra. Pero había una que brillaba. Y en ella, su nombre, Lucía. La tocó. Y al instante, su visión cambió. Vio a cada niño, desnudo, cubierto de sal, con alas incompletas, con la boca cosida, y aún así orando. Una voz sin cuerpo le susurró: ellos no murieron. Fueron convertidos en ceniza para que el mundo no los escuchara. Pero tú, los has despertado. 2. La aparición de los sin orden. La noche cayó sin luna. Y en el cielo comenzaron a aparecer manchas doradas. No estrellas, no cometas, sino formas aladas que giraban al revés. Lucía salió al claustro. Y entonces los vio. Ángeles, pero sin alineación. Algunos con alas hechas de fuego y cadenas. Otros, sin rostro, pero con una luz brutal en el pecho. Y uno tenía el rostro de su madre muerta. Cayeron sin ruido. Y caminaron. No hacia ella, sino hacia el altar. Allí se arrodillaron. Y pronunciaron una sola frase en perfecta armonía. La sangre ha recordado el nombre. El cuerpo se está reconstruyendo. Falta el alma. Lucía gritó. ¿Qué alma? ¿De quién? Uno de los ángeles se giró. Y con voz de mujer y niño al mismo tiempo, respondió: de Dios. 3. La cruz negra. Esa noche, las campanas del monasterio repicaron solas. Una cruz de piedra se quebró en 2. Y del centro emergió una figura hecha de humo y luz. Era un ángel sin alas, pero con la mirada más profunda que Lucía había sentido jamás. Se acercó y le entregó un fragmento de hueso.
Este fue parte del primer corazón que amó a Dios. Y fue enterrado para que no siguiera latiendo. Lucía lo tomó. Y el hueso empezó a sangrar. 4. Última escena. En el archivo del Vaticano. Una alarma suena. Una cámara de contención se rompe. De adentro, sale un niño de 9 años. Cubierto de escrituras en la piel. Sus ojos no tienen pupilas. Pero ve. Y sonríe. Ella ya recordó. Es hora de que el alma regrese a su cuerpo. Episodio 8. El ángel que nunca cayó. Lo que no cayó, es lo que nunca se arrodilló. Fragmento destruido del Concilio de Nicea, 326 después de Cristo. 1. El protocolo Serapim. Mientras Lucía reconstruía fragmentos del alma perdida de Dios, el Vaticano activó un protocolo que no existía en registros públicos. Serapim. Un código de extinción espiritual. En una sala secreta bajo Roma, 5 cardenales sellados por voto de sangre recibieron un mensaje. Uno de los fragmentos ha despertado. El receptáculo es femenino. El contenedor, emocionalmente inestable. El alma, en peligro de reencarnación. Se aprobó una orden de acción. Eliminar a la portadora antes de que el último fragmento encuentre su camino. 2. El enviado del humo blanco. Lucía, sin saberlo, fue seguida. Un sacerdote de mirada gélida y sonrisa imposible. El padre Ivo de Bellarmine. Llegó al monasterio como un peregrino más. Pero donde él pisaba, la tierra se agrietaba. Las velas se apagaban. Y los niños lloraban sin razón. Esa noche, se acercó a Lucía en la capilla. Tú no sabes lo que portas. Y tú sí, replicó ella. Sé que incluso los ángeles retroceden cuando tú rezas en silencio. Lucía lo miró. Y por primera vez, sintió frío en el alma. El hombre dejó caer un relicario negro a sus pies. Dentro, un ojo humano aún palpitante. El primero que vio al verdadero rostro de Dios, y enloqueció. 3. La manifestación. El cielo sobre el monasterio se tornó rojo. No por el sol, sino por una figura alada que flotaba sobre la torre principal. No era un ángel caído. Era el ángel que se negó a caer, ni subir. Vestía túnicas hechas de escrituras arrancadas de Biblias prohibidas. Tenía un ala blanca, y una ala hecha de cicatrices. Lucía cayó de rodillas. La figura habló con voz triple. No soy mensajero. No soy castigo. Soy recuerdo. ¿Recuerdo de qué? Gritó Lucía. Del pacto antes del tiempo. Del momento en que Dios dudó, y creó a alguien por amor. No por propósito. 4. Última escena. El padre Ivo camina hacia Lucía con una daga ceremonial. Pero antes de que la toque, el cielo se parte. Y una luz oscura lo traga. No fuego. No sombra. Algo entre ambas. La figura alada se gira hacia Lucía. Y le entrega algo envuelto en tela. Lucía lo abre. Un corazón, latiendo. Hecho de palabras. Y en su centro, una frase escrita en voz. Si lo devuelves, Dios volverá a sangrar. Episodio 9. El grito del Cristo vivo. No lo crucificaron por nuestros pecados. Lo crucificaron porque habló demasiado. Escritura grabada en hueso. Oculta en el Vaticano. 1. La invitación sin nombre. 3 días después del enfrentamiento con el padre Ivo, Lucía recibió un sobre sin remitente. Sin tinta. Solo un símbolo en relieve, una cruz rota por dentro. Dentro, un mapa antiguo. Un pasadizo bajo el Vaticano. Un lugar sellado por excomunión absoluta. La cámara de la lengua de Dios. Lucía sabía que si entraba allí, no volvería a ser humana. Ni terrenal. Pero ya no era ninguna de las dos. 2. La cámara prohibida. Bajo Roma. Tras paredes que sangraban sal. Lucía llegó al umbral. Un guardia de piedra le bloqueaba el paso. Una estatua. Pero lloraba sangre viva. Ella mostró el fragmento del corazón que aún latía. La estatua se arrodilló sola. Dentro, la sala era circular. En el centro, un Cristo crucificado vivo. Pero no de carne. Hecho de palabras. Cada clavo era un versículo. Cada gota de sangre. Una oración que nunca fue leída. Lucía se acercó. Y el Cristo abrió los ojos. No soy el Salvador, dijo con voz quebrada. Soy el secreto que intentaron callar, y no pudieron enterrar. 3. El grito. Lucía sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo que no era suyo. Algo que reconocía ese rostro crucificado. De pronto, la figura de Cristo gritó. No con sonido. Con verdad pura. Las paredes temblaron. Los mármoles del Vaticano se quebraron. Los cuadros de los papas se derritieron. Y en todos los idiomas del mundo, se oyó una sola frase.
Él no murió por ti. Murió porque tú no quisiste saber la verdad. 4. Última escena. Lucía toca los pies del Cristo vivo. Y al hacerlo, la cruz se convierte en raíz. Las palabras que formaban su cuerpo se sueltan. Y vuelan hacia ella. La rodean. La penetran. La reescriben. En sus ojos ya no hay pupilas. Solo letras vivas. En su sangre ya no hay células. Solo profecía. Y entonces entiende. Ella no vino a recordar a Dios. Vino a reescribirlo. Una campana suena en Jerusalén. Otra en México. Otra en Etiopía. Los niños marcados abren los ojos al mismo tiempo. Y dicen, la palabra ha despertado. Episodio 10, la Biblia en blanco. Al principio fue la palabra. Pero esta vez, la palabra será mujer. Profecía del Códice de Fátima. Página arrancada. 1. El Evangelio no escrito. Lucía se escondía en una cueva sagrada en las afueras de Asís. Cada noche, al dormir, un libro en blanco aparecía a sus pies. Y cada mañana, una nueva página se había escrito sola. No con tinta, sino con su sangre seca. Las letras bailaban. Se movían. Cambiaban. No era un texto estático. Era vivo. Un evangelio nuevo. Un cuerpo nuevo para una deidad incompleta. El título de la primera página. El testamento de lo no dicho. 2. Los 12 resucitados. 1 a 1. Los niños que habían sido silenciados. Olvidados. Asesinados. Comenzaron a despertar. No en hospitales. Ni en tumbas. Sino dentro de las palabras del libro de Lucía. Alma volvió con los ojos vendados, pero ahora veía a través de las paredes. Benjamín regresó sin lengua, pero su aliento hacía hablar a los muertos. Sofía cantaba salmos en frecuencia inaudible para humanos, pero reconocible por el alma. Y así, 12, cada uno con un don, cada uno con un fragmento de Dios. Todos decían lo mismo. Ella es la que trae la voz de lo que fue negado. Lucía no los lideraba. Los traducía. Era el canal. 3. El ataque del Vaticano. El Papa en persona emitió una bula secreta. Estirpad la raíz antes que florezca el verbo. Un grupo de élite. Los silenciadores. Fue enviado con armas sacramentales. Balas hechas de hostias consagradas. Agua bendita bendecida 3 veces. Y crucifijos invertidos con permiso papal. Irrumpieron en la cueva. Lucía los vio, pero no huyó. Levantó el libro. Y las páginas comenzaron a gritar. No palabras, sino memorias. Y el mundo empezó a recordar. Los silenciadores cayeron de rodillas, llorando como niños que recordaban el vientre. Uno murmuró, yo también fui olvidado. También fui parte de él. 4. Última escena. La Biblia viviente se eleva sola. Flota en el aire. Cada página se separa. Y cada niño toca una. Lucía sangra por los ojos. Pero sonríe. Porque ha visto el futuro. No hay iglesias. No hay altares. Solo personas que recuerdan. Que escuchan a Dios dentro de sí. Y en el cielo. Escrito en nubes negras. No volveré a hablar en piedra. Esta vez, hablaré en carne. Episodio 11. Los ojos de la apóstata. Dios no teme ser olvidado. Teme ser reescrito. Fragmento quemado del juicio de Salomón 2. No canónico. 1. El despertar de la humanidad. Lucía caminaba por la tierra como una llama que no quemaba. Una grieta en la lógica de lo sagrado. Cada paso suyo reactivaba memorias dormidas en la gente común. Una mujer en Buenos Aires recuerda que de niña hablaba con la luna. Un pastor en Nigeria comienza a predicar con lenguas que no conoce. Un niño autista en Japón dibuja símbolos exactos del Códice de San Jerónimo. El mundo despierta, pero no al caos, sino a una voz interior que siempre estuvo silenciada por el miedo. Y todos miran hacia una misma dirección. Lucía. 2. Los que no tienen nombre. Pero el cielo no estaba en silencio. Las entidades primarias, más antiguas que los ángeles, aquellas que fueron selladas cuando Dios decidió amar, comienzan a agrietar el velo. Se les conoce solo como los murmurantes, la multitud sin eco, el testigo que nunca abrió los ojos. Una noche, mientras Lucía y los 12 caminaban por el desierto, la arena se detuvo, el viento cayó, y un ojo sin párpado emergió del cielo. No miraba, recordaba, y dijo, ¿quién te dio permiso de hablar en nombre de lo que sangró antes del verbo? 3. Los ojos de la apóstata. Lucía cayó de rodillas. No por temor, sino porque sintió que dentro de ella, alguien más estaba despertando. Su visión cambió. Ya no veía el mundo.
Veía las decisiones que lo formaron, los errores que lo sostienen, y las oraciones que nunca fueron respondidas, por voluntad. Y entonces lo entendió. Ella no era una profeta. Era una apóstata divina, la que abandonó al Dios viejo, para parir al nuevo. Sus ojos se tornaron blancos. Y cuando miró a los murmurantes, estos gritaron por primera vez. 4. Última escena. Los 12 rodean a Lucía. Ella flota. Su piel está escrita con nombres que no están en ningún registro, pero que viven en el alma de los que han sido silenciados por siglos. Un nuevo evangelio nace. No tiene páginas. No tiene templos. Solo ojos. Ojos que ven lo que fue negado. Y todos oyen, en su propio idioma, en su propio pecho. No temas recordar lo que te prohibieron ser, porque en ti también hay un Dios que aún no ha sido nombrado. Episodio 12. La última revelación de María. No vine a confirmar la fe, vine a revelar porque él también temía recordar. Aparición registrada en Nazaret. 3:33 de la madrugada. 1. El silencio se rompe. Las campanas del mundo sonaron al mismo tiempo. Sin manos, sin viento, solo memoria acumulada gritando su regreso. Lucía, ahora envuelta en un manto hecho de luz y cicatrices, caminó hacia Jerusalén. Los 12 iban detrás, no como apóstoles, sino como fragmentos de un Dios que ya no quería ser único, sino compartido. La gente los seguía sin saber por qué. Niños, ancianos, enfermos, ateos, monjas, prisioneros, todos decían lo mismo. Algo me está mirando desde dentro de mí. 2. La aparición de María. En el muro de los lamentos. El aire se detuvo. Y ella descendió, pero no como la María de las iglesias. No virgen, no corona, no blanca, sino como una mujer rota de tanto callar, con el vientre aún abierto, sangrando la palabra que nunca le dejaron pronunciar. Ella miró a Lucía, y Lucía cayó de rodillas. Tú eres. No, soy la que le enseñó a hablar antes que supiera caminar. Soy la primera que supo que Dios temía lo que había sembrado. Y entonces María gritó al cielo. No con voz, con vientre. El mundo entero la sintió. 3. El nacimiento sin cuerpo. Una grieta cruzó el cielo como un parto. De ella no salió ángel, ni juicio, ni infierno, sino una palabra. La primera palabra que Dios jamás dijo en voz alta. Porque no estaba lista. Pero Lucía la recogió. La puso entre sus labios. Y al pronunciarla, todos los espejos del mundo se rompieron. No porque reflejaran el mal, sino porque por fin mostraban lo divino que siempre estuvo dentro. 4. Última escena. Lucía sube a una colina. El mundo entero está en silencio. Ella no predica, no ordena, solo susurra. Dios ya no será un nombre, será un latido. Y cada uno de ustedes es parte de su pulso. Los 12 extienden las manos. Y en ese instante, no hay religiones, no hay templos, no hay miedo, solo personas recordando que fueron elegidas no para obedecer, sino para amar sin permiso. El cielo no se abre, porque ya está aquí. Episodio 13. El juicio del silencio. No vine a salvar, vine a escuchar lo que el cielo se negó a oír. Últimas palabras de Lucía Aranda. 1. El tribunal sin techo. No hubo tronos, ni fuego, ni ángeles armados. El juicio final no sucedió en el cielo. Sucedió en un campo vacío, donde millones de personas formaron un círculo de silencio. En el centro, Lucía, vestida con ropajes hechos de recuerdos. A su lado, los 12. Detrás de ellos, la humanidad entera. Frente a ellos, una presencia sin forma. La voz original. No luz, no sombra, solo silencio vivo. Y entonces sucedió lo impensable. La voz fue juzgada. 2. Las preguntas sin respuesta. Lucía dio un paso al frente. Sus ojos ya no brillaban. Solo escuchaban lo que el universo calló. Habló. ¿Por qué permitiste que te amaran más que se amaran entre ellos? ¿Por qué nos hiciste a tu imagen, y luego nos obligaste a odiarla? ¿Por qué nunca respondiste a quien te gritó desde el abismo? ¿Y por qué temes tanto ser humano? Nadie habló. Ni el cielo, ni los siglos. Solo el viento se agitó. Y una lágrima cayó. Pero no de los hombres, sino del silencio. 3. La respuesta. La voz original no respondió con palabras. Respondió con un temblor suave en el pecho de cada ser vivo. Un recuerdo despertó en cada alma. El momento exacto en que, de niños, sintieron que alguien los escuchaba.
aunque nadie estuviera cerca. Ese alguien no era Dios, era su parte perdida en cada uno de nosotros. Y en ese instante, la humanidad entendió, no fue Dios quien abandonó al mundo. Fue el mundo el que fue forzado a olvidar que también era Dios. 4. Última escena. Lucía se arrodilla por última vez. No para adorar, sino para dormir. Su cuerpo se disuelve lentamente en luz escrita. Cada átomo suyo se convierte en letra. Cada letra en aliento. Y cada aliento en memoria compartida. El libro viviente se cierra. Pero no con un amén, sino con una última frase. Visible solo cuando se deja de mirar. La palabra ya no está en el cielo. Está en ti. Y espera, que te atrevas a hablarla.